Hola. Hello, hello. Otra vez por aquí, otro lunes más. Es así. Viéndote la carita. Qué linda, ¿eh? Qué linda. Es un privilegio estar aquí Comenzar contigo. la semana así es hermoso, precioso. Bueno, señores, de donde quiera que nos estén escuchando, en el tapón, o en su casa, o en su trabajo. Cambiando a los niños para ir al colegio, donde sea. Muchas gracias por estar aquí, gracias por siempre estar presentes en Mentes en Perspectiva. Para nosotros es un placer dar conversaciones de calidad y de aporte. Ay, ¿yo te tengo que contar algo? ¿Qué? El otro día estaba saliendo del salón. Ajá. Me dijeron, Mónica. Y me volteé y yo, hey. Me dice, escuché tal episodio, me encantó, me puse a llorar. Entonces, excelente. Oye, y otra persona me dijo que a uno de los episodios que nosotros hicimos, aprovechó el 1 de enero de este año, para sentarse. Ella me dice que ella madrugó para sentarse a escuchar el episodio, anotando. Wow. Y desde ahí, entonces, y me dijo, y también me fajé a llorar. Tengo que investigar cuál es el episodio fue ese, que ya yo me estoy preocupando. Se fajó a llorar y me dijo, y con esas anotaciones yo hice entonces el vision board de este año. ¡Wow! Increíble. No, de verdad, para nosotros es una retroalimentación tremenda, porque realmente es mucho esfuerzo lo que hay detrás de todo esto. Cada vez que alguien me da algún tipo de retroalimentación, yo le digo, sí, pero hay que fajarse. Ajá, ese siempre me hay que fajarse. Gracias, o sea, es un trabajo a todos los niveles que tú lo quieras poner. Así que realmente estamos muy felices de eso. Y hoy venimos con un tema muy interesante que mi amiga Mónica lo trajo a la mesa y yo honestamente me sorprendí porque ella siempre me está barajando este tipo de temas que a mí realmente me apasionan. Así que yo vengo hoy a decir de todo aquí. ¿Tú ves cuando tú me involucras? No, sí, no, totalmente. Es de la constancia de que yo también te involucro. Sí, me involucro. Y te voy a explicar por qué te involucré con este tema. Nosotros estamos recibiendo en el centro, en nuestros centros de salud, muchas personas, muchas mujeres, y este episodio es específicamente para hablar de la población de la mujer, con ciertos síntomas que nos están sorprendiendo, que caen dentro del diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. O por lo menos dentro de los criterios. Dentro de los criterios, exactamente. Y nos ha asombrado, inclusive, oí a una de las evaluadoras de la neuropsicóloga de Psicomed hablándolo, wow, cómo, no sé si que hay un despertar a través de las redes sociales, pero son mujeres adultas que no tienen ni idea de esta sintomatología, pero vienen sospechando de un TDAH. Inclusive me puse yo a leer investigaciones y solamente quizá el 2% de TDAH es diagnosticado en niñas, pero más del 13% es diagnosticado en niños. Y coloquialmente se le dice, el TDAH es un trastorno masculino, o sea, de niños. Sí. Entonces, lo que estamos viendo en consulta es esta sintomatología que coincide perfectamente con los criterios del TDAH, pero en mujeres adultas, no en niñas. Es ahí que viene por lo menos que se evidencian en mujeres adultas. Exacto. Más. A eso que yo me estoy refiriendo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos están llegando ahora en este tiempo? Antes uno no escuchaba del TDAH en mujeres, hablo quizá en mi experiencia, en ningún lado. No, mucho menos en el ámbito escolar. Siempre como que el niño, la parte masculina, si eso no lo veía porque era muy hiperactivo, él tiene TDAH. Ahora, Camila, creo que antes de ponernos a hablar de TDAH en mujeres y tú responder mi pregunta, que estoy muy ansiosa por escuchar tu respuesta, ¿qué es el TDAH? Para la persona que quizá no han escuchado nuestro episodio de TDAH. Sí, tenemos un episodio puramente de déficit de atención, no específico en mujeres, pero en mujeres y en hombres. Pero mira, el TDAH, Mónica, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con sus diferentes presentaciones, tiene que ver con un trastorno del neurodesarrollo, en el cual se dificultan dos áreas principales, que es el tema de la inhibición, es decir, la incapacidad del cerebro detenerse, autorregularse. Por lo tanto, ahí viene la conducta hiperactiva e impulsiva, que es la que más se asocia a los varones. Por eso es tan difícil muchas veces discriminarlo. Pero está la parte también inatenta, que es un asunto que tiene que ver con la incapacidad para focalizar la atención de manera sostenida. Problemas con la retención de la información, con el aprendizaje en algunas ocasiones y con la capacidad de mantener el ritmo de mi atención, por así decirlo. Entonces es importante cuando tú haces ese planteamiento del tema del trastorno de déficit de atención, que lo comenzamos a ver en los 36 o los 38 años, hacer el hincapié de que por esto ser un trastorno del neurodesarrollo no es que
se inició en la edad adulta, porque esto no es posible, sino que de alguna forma sobre todo las hembras tienen lo que se le llaman, no sé cómo decirlo en español, pero coping mechanisms, mecanismos de cope y de enmascarar, masking mechanisms, que se utiliza también en la literatura, que por su personalidad, por su, a veces, potencial de achievement, tal vez como por el estereotipo que se tiene de la mujer, muchas veces logran tapar esos síntomas a un punto de haber sido funcionales en la infancia y en la adolescencia con dificultad, y luego en la adultez, donde se incrementa la demanda a nivel de autonomía, de función ejecutiva, de capacidad, de necesidad de manejar el tiempo, de organización, de focalización, sobre todo cuando yo tengo un trabajo. Entonces la cosa se comienza a complicar. Y los síntomas se hacen más evidentes, porque el TDAH es un trastorno también que es muy contextual. El contexto lo evoca de una forma muy particular. Y según las cosas que he leído, tú hablabas de esas estrategias de afrontamiento que son diferentes entre hombres y mujeres. Quiere decir que hay una parte quizás de un diagnóstico tardío que tiene que ver mucho con el estereotipo del sexo. O sea, Pero totalmente. Ok. Pero sí creo, no sé qué tú piensas, que según estas investigaciones hablan de que en el hombre sí aparece más, o en el niño, la hiperactividad. Y en el sexo femenino más la falta de atención. Entonces, eso es así. Al ver la hiperactividad como algo muy evidente, o sea, no se está quieto, ese niño sí molesta, etc. Con temas conductuales casi siempre. Es muy raro que las niñas tengan temas conductuales. Entonces, yo creo que también, aparte del estereotipo, viene que la hiperactividad es mucho más evidente de diagnosticar, es mucho más evidente porque hace como algo disruptivo en un aula o en la casa, a diferencia quizás de la atención que pueda presentar, la falta de atención que pueda presentar la niña o las mujeres, ¿correcto? Estadísticamente lo tenemos, o sea, las chicas presentan mucho más el predominante inatento, que pasa muy de largo, y los chicos presentan más el combinado o el hiperactivo impulsivo, que ya tiene que ver con temas de que no se está quieto, problemas conductuales, problemas de posición, problemas de conducta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vemos una niña, por ejemplo, en ese contexto? Por lo general, cuando tiene la presentación inatenta, tienen por lo menos moderadas dificultades en el tema de aprendizaje. Son niñas que son, por lo general, más tímidas, más tranquilas, pero son sumamente aéreas. Son chicas que les cuesta más conectar en el entorno presente a nivel de atención. Se le van las cosas, hay que repetirle mucho las cosas. Son chicas que les cuesta seguir secuencias, las secuencias, los pasos por pasos, no retiene la información completa, etcétera, etcétera. Pero nunca tiene un problema de conducta necesariamente. Pero sin embargo, hay cositas en el colegio que cuestan y hay síntomas que causan moderada inadaptación, pero sin embargo, por un tema temperamental, pasan de largo muchísimas veces. Y también por un tema de comorbilidad. O sea, hemos hablado que el TDAH también se relaciona con depresión, con síntomas ansiosos y puede pasar desapercibido en las mujeres o en las niñas porque me enfoco más en la comorbilidad. O sea, cuando hablamos de comorbilidad es quizá otra patología que viene con otra. O sea, son como caminan juntas o que es provocada por otra. Entonces, muchas veces hasta el propio terapeuta que puede pasar, ojo a los terapeutas, inclusive me hablo a mí misma también, de que uno puede enfocarse mucho. Y me ha pasado yo pensando en consulta, que el paciente viene o la paciente con síntomas depresivos y ansiosos. Pero yo me di cuenta, oye, como yo me di cuenta que estamos hablando de un tema de TDAH, porque no es constante en su proceso terapéutico que puede pasar con un trastorno depresivo. Ajá. No hace sus tareas que puede pasar con un trastorno depresivo. Fíjense qué complejo es. Se le van las ideas que puede pasar con un trastorno ansioso. Pero cuando yo veo que es tan constante y por más herramientas que nosotros brindamos, tanto para hacer un trastorno depresivo... Incluso cuando medicamos con antidepresivos. Incluso cuando se medica con antidepresivo o ansiolítico, permanece una inconstancia en muchísimas cosas. Y yo digo, espérate. Inclusive, no te voy a negar que lo que... Quizás estoy desnudando un poco aquí a nivel terapéutico y clínico. Que lo que me lleva a mí a suponer que es un TDAH es la frustración que yo siento como terapeuta. Oye, pero está raro esto.
pero hemos logrado aquello, pero después vamos 3 pasos para atrás. Esta paciente sigue teniendo problemas laborales, esta paciente sigue teniendo problemas en los proyectos porque lo abandona a todos. Entonces, pero se trabajó con la procrastinación en un sentido ansioso. Y digo, espérate. Y ahí es que yo llamo a Camila Hasbún. Digo, Camila, tengo este tema. Y ahí es que tú me dices, mira, puede pasar. Entonces, lo que estamos diciendo ahora mismo es que probablemente hay un diagnóstico tardío o no hay una conciencia de un posible diagnóstico porque las comorbilidades arropan la atención de nuestros cuidadores. Eso es así. Un 80% de los TDAH tienen una comorbilidad, lo que hace más difícil el diagnóstico diferencial de una cosa o de la otra. Exacto. Entonces podemos estar casi en un 80% seguros de que cuando estamos viendo un TDAH hay otra cosa de por medio. Entonces por lo general se agarra a la otra cosa. Y el TDAH también no necesariamente es tan, y hace mucho hincapié en el otro episodio, no es tan sencillo de diagnosticar como simplemente ver los síntomas y ver que están causando algún tipo de inadaptación. El proceso de evaluación y de entrevista inicial es riguroso, es específico, por eso mismo, porque hay que discriminar, porque sobre todo ahora ya, en esta era, todo parece déficit de atención. Ajá. Y es un tema contextual, no es un tema del neurodesarrollo. Y es bueno aclarar, porque en el primer episodio que nosotros hicimos de TDAH, nos acabaron de que... No, porque todo el mundo también quiere como que le planteen que los trastornos son superpoderes. Pueden ser superpoderes, pero... yo creo que eso como al final, nosotros estamos hablando desde la ciencia y no nos vamos a meter ni siquiera mucho en ese tema, porque eso son gajes del oficio, a uno realmente no le importa, pero realmente estamos hablando del tema de que realmente el TDAH hay que tratarlo. Sí, tiene mucha fortaleza, sí, pero hay que trabajarlo. Y que estemos grabando un episodio de eso no quiere decir que estamos fomentando el sobrediagnóstico de las mujeres con TDAH. O sea, no tiene nada que ver con eso. Inclusive, al revés. Hay muchas personas que están luchando con esto, que no tienen ni idea. Imagínate si yo como terapeuta me puedo sentir frustrada cuando no hay un correcto diagnóstico con un paciente con TDAH. Imagínense el paciente. O sea, cuando llega y dice, oh, Dios mío, esto es lo que yo tengo, que lo vengo sufriendo desde que tengo uso de razón, pero nadie me ha dicho, simplemente tú eres muy distraída, esa muchacha vive en la luna, esa muchacha no sirve para nada porque todo se le olvida, nunca termina nada. Y cuando tú llegas a un nombre, tú dices, yo no estoy loca, estoy lidiando con algo. Yo sé, Camila, tú hablaste ahorita de ciertos síntomas, criterios para ver el TDAH en niñas. Pero yo quiero que lo puntualicemos un poquito más desarrollado. O sea, evidentemente hay una falta de atención. Sí, es uno de los síntomas principales. También hay un problema de concentración. Abandonan ciertos proyectos que quizás comenzaron. ¿Cómo más se ve el TDAH en mujeres? En mujeres, sobre todo. En mujeres. La verdad es que los síntomas tienen que ver mucho con el tipo de TDAH, la presentación de TDAH. Y no existen síntomas exclusivos de mujeres y síntomas exclusivos de hombres. Lo que hay es tendencias, realmente. Y en la mujer, como tienen a veces mucha más presión a nivel cultural, tienen que agarrar muchas más cosas, pues son personas que muchas veces descuidan mucho las cosas de su hogar. O sea, no pueden agarrar todas las cargas laborales en la casa, la carga de las casas. Entonces, dejó al hijo en un sitio y no se acordó. Machó la agenda de forma inadecuada. No puede manejar el tiempo adecuado entre su tiempo, el tiempo del esposo, el tiempo de su hijo. Abre muchos proyectos y no los termina. Son personas que, sobre todo en la parte más impulsiva, interrumpen, hablan mucho, les cuesta mucho esa inhibición. Son personas que les puede costar todo el tema de la falta de organización, son olvidadizas, no sabe dónde dejó esto, no sabe dónde dejó lo otro. Entonces también cuesta más. Y sobre todo, esto causa inadaptación importante a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel relacional. A inadaptación nos referimos que por estos síntomas a esta persona le cuesta mucho funcionar. Es decir, está teniendo problemas con su pareja, está teniendo problemas a nivel laboral, porque oye, razón, no cumple con plazo, está teniendo muchas dificultades en el proceso de desadaptación, está teniendo problemas con relaciones interpersonales porque se abruma al tener que responder, por ejemplo, mensajes, keep up con la gente, se le olvida una que otra cosa. Entonces, cuando el conjunto de síntomas cumple con los criterios, presenta inadaptación y también se ven los síntomas, por lo menos presentes antes de los 12 años, pudiéramos estar frente a un potencial diagnóstico. Y tú dijiste algo importante.
La cultura del multitasking que se le exige a la mujer. Ush. Crea una mujer con una atención dividida y no es TDAH, es multitasking. Imagínate que esta casi incapacidad a través del diagnóstico del TDAH de ser multitasking efectivamente, que hemos hablado que el multitasking no existe, nuestro cerebro no lo procesa, pero nosotros, las mujeres, seguimos intentando tener ese superpoder. Pero imagínate, una persona con el diagnóstico, con la sintomatología, intentando hacer el multitasking. Ay, ay, ay. Eso probablemente viene con la comorbilidad de la depresión, porque siento que soy insuficiente. Entonces estoy intentando tener 50,000 puertas abiertas. Yo veo a otra persona que lo logran, entre comillas, lograrlo, que no es cierto. Y ahí viene mi sobrecarga emocional y mental de que no puedo hacerlo, procrastino muchísimo y no logro completar nada. Entonces definitivamente podemos asumir que esto sí afecta la autoestima de las mujeres que tienen la sintomatología de TDAH. Muchísimo. Y no, las mujeres sufren mucho porque la mujer no solamente tiene una exigencia externa, sino una autoexigencia. Y la mujer, creo que la peor, tiene que cumplir con un rol. Entonces tiene un impedimento a nivel cognitivo, pero no lo sabe a nivel cognitivo. Y ojo, los diagnósticos no son para justificarnos en ellos y para decir, por eso es que yo no hago tal cosa, déjame sentarme y subir los pies para arriba. No, al contrario. Con todo diagnóstico hay una responsabilidad. Y hago la aclaración de que a veces el diagnóstico es un alivio, pero el diagnóstico es, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces realmente las mujeres sufren mucho, las mujeres con TDAH, sobre todo en el no diagnóstico. Porque si una mujer sin TDAH sufre mucho, Mónica, imagínate una mujer que realmente tenga un impedimento a nivel neurobiológico y que necesite un apoyo que no recibe, porque muchas veces se da por sentado de que ella no lo necesita porque es mujer y porque es su rol y porque tiene que resolver en ese sentido. Entonces se lacera la autoestima, se lacera. Otro de los síntomas es la automotivación, por ejemplo. Es muy difícil con TDAH mantenerse motivado. Entonces lo que hace es que lacera, frustra, también son emociones muy, muy comunes dentro de ese diagnóstico, proyectado en la mujer, pero en los hombres puede ser igual. O sea, no es exclusivo. Y creo que si tenemos que resumir, tenemos en sintomatología desorganización, baja autoestima, incorrecta gestión del tiempo, poca atención a los detalles, dificultad para mantener, entre comillas, el multitasking. Creo que la irritabilidad, porque la irritabilidad es una consecuencia, y el burnout en este tipo de personas es muy altamente probable de que lo atraviesen, porque igual tengo que seguir trabajando, tengo que mantener muchos roles y tengo una sobrecarga emocional, como hablábamos ahorita, y quizá laboral, etcétera, de los roles. Esto probablemente desemboca en un burnout. Y me atrevo a decir que tú puedes llegar a terapia por el burnout y toma tiempo darte cuenta que el burnout viene producto de un TDAH. Y te tengo esa pregunta también. Y yo estoy hablando mucho de la terapia en el ámbito clínico, que me toma tiempo, que me doy cuenta por la misma relación que yo tengo con el paciente terapéuticamente hablando. En la evaluación, por ejemplo, si yo te refiero a una persona mira, Camila, no sé qué es lo que le pasa, está dando mucha sintomatología de ansiedad, no se concentra, pero yo no te hablo del TDAH y ni siquiera se presenta como hipótesis entre tú y yo, como la persona que te estoy refiriendo. ¿En algún momento en un proceso de evaluación te has dado cuenta que el paciente lo que tenía era TDAH? Sí, es muy posible, pero entonces lo que hay que redirigir a una evaluación de TDAH. O sea, se observan riesgos y se le dice al paciente, bueno, vamos a mantenerte en observación, hay cosas elevadas, pueden ser comórbidas, como puede estar confundiéndose, porque el TDAH se cruza con muchos otros diagnósticos, y lo que se hace es mantener los síntomas muchas veces en observación y entonces hacer una evaluación específica de déficit de atención. Yo me preguntaría, yo no sé si eso está muy estudiado, porque alego ignorancia, pero también en hombres nosotros vemos el TDAH correlacionado mucho con adicciones. Sí. Y dependencia hacia sustancia, lo que sea. ¿Cómo se ven mujeres? Igual.
de la misma manera. Muchas veces una de las manifestaciones del TDAH, que las adicciones no son exclusivas, ojo con eso, del TDAH. Pero ¿qué pasa? Como el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y del control inhibitorio, del control el regulador del cerebro está afectado, sobre todo en las partes frontales a nivel cerebral. Eso lo que va a hacer es que mi freno cerebral esté con mayores desafíos que el freno típico. Claro. Entonces la conducta adictiva, que es una conducta de poca regulación y de búsqueda de gratificación instantánea, que es otra palabra clave del TDAH, se junta la conducta impulsiva, el control inhibitorio, la desregulación, gratificación instantánea y terminamos en una búsqueda de excitación constante y muchas veces también ese consumo mejora la atención, mejora la capacidad de alerta. Entonces me hago mucho más apegado. O sea, una persona con TDAH tiene mucho mayor riesgo de entrar en proceso de adicción, claro, eso es así, que una persona que no lo tiene. Eso es así. Y volvemos a lo mismo. Probablemente en la mujer llega más a terapia por la adicción que por el diagnóstico quizá inicial, donde uno debe de partir, que es el TDAH. Entonces, o por la depresión o por la ansiedad, como yo le dije anteriormente. Y el tema de las mujeres también se puede confundir mucho. Porque las mujeres sufren muchos cambios hormonales. Incluso la premenopausia se ha visto como dispara los síntomas. O también se puede confundir con los síntomas. El problema de la tiroides, problemas hormonales en general. Por eso siempre, cada vez también que se evalúa temas de déficit de atención, se debe de hacer evaluaciones a niveles hormonales para verificar que todo ahí esté en completo orden. Exacto. Y nosotros siempre vamos a apelar a un abordaje integral. Justo me pasó con un paciente esta semana que fue, hombre, que quizá, pero para que vean que también pueden pasar en cualquier aspecto, donde fue diagnosticado con depresión, etcétera, pero cuando viene uno de mí, yo digo, espérate, que esto me huele más a TDAH. Claro que tiene síntomas depresivos, porque acuérdense que viene en comorbilidad. Pero si no trabajamos el TDAH, siempre tú vas a tener depresión. Muy probable, a menos que, no sé cómo puede pasar que no, pero es muy alto probable. Bueno, el riesgo es más elevado. Entonces, fíjense porque hasta hablar de esto, aún más en mujeres, el abordaje debe ser integral, por sobre todo lo que dice Camila, un tema hormonal. Entonces, adentrándonos un poco ya a qué hacer si yo estoy oyendo esto y me estoy dando cuenta que como mujer probablemente sí he tenido un tema de atención y concentración desde muy niña. Por lo tanto, problema académico, probablemente. Siempre iba más forzada en el ámbito académico. Pero tenía las habilidades de cope y mask los síntomas. Exactamente. Podía tener esa estrategia de afrontamiento para manejarlo, para afrontarlo. Pero sí estaba ahí. Y tú lo puedes identificar porque tú fuiste la que lo viviste. Entonces, nunca fue diagnosticado, nunca simplemente esta persona es muy distraída, etcétera, etcétera. Vive perdida, vive en la luna, como nosotros decimos los dominicanos. Y luego llegas tú a la adultez y te das cuenta que sí has tenido conflictos en las relaciones, que si no te acuerdas de los aniversarios, que te comprometes, por ejemplo, a ir a 2 cumpleaños el mismo día y tú no te diste cuenta y la pareja tiene que venir a resolver qué es lo que vamos a hacer. No hay una buena comunicación porque se me olvidó decirte tal cosa, se me olvidó decirte que compré esa nevera. Pero, ¿cómo que se te olvidó decirme que compraste una nevera? O que invertí en tal cosa. O tienes temas en el trabajo que constantemente te cuesta hacer el tema de mantener la concentración y demás. O en tu vida diaria, común y corriente. Estás drenada, cansada. Quizás lo único que tú puedes identificar ahora mismo es síntoma depresivo. Yo te invitaría a seguir pensando cuáles son otras sintomatologías. Si te identificas con esto, y ahí te pregunto a ti, Camila, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, sobre todo, porque tú puedes tener todo esto y si no causa una disfunción importante. O sea, te sientes funcional. Exacto. Si tú te sientes totalmente funcional, no es un tema de conversación. Ahora, si yo siento que esto me está impidiendo el avance en mi vida, en varias áreas de mi vida, es muy bueno recurrir a evaluación y salir de esa duda. No todo es TDAH. De hecho, la menor proporción de personas que llegan a consulta con la idea de puedo tener TDAH, que realmente lo tenga y que cumpla con todos los criterios, es muy poco. Es poco. Y la desinformación cada vez más va a
¿tú sabes lo que es el sesgo de confirmación? Claro. Te va a hacer creer que tú lo tienes. Uh-huh. Entonces es muy importante que también podamos explorar para ver si no es TDAH, ¿qué es lo que es? Pueden ser aspectos de mi personalidad, pueden ser aspectos afectivos. Mónica, cosa tan sencilla como yo no haber vivido una vida de hábitos, uh-huh, de un tema de crianza, de que no tuve límites, de que todo lo que yo quería me lo daban, de que yo nunca postergué la gratificación instantánea. Todo eso puede simular un TDAH sin ser un TDAH. Que tu propia crianza reforzó la procrastinación. Reforzó todas no esas es un conductas. tema de TDAH, es que todos esos hábitos que faltaron, exacto, tú lo necesitas en la adultez para ser funcional. Entonces tú tienes una lucha constante con ese tipo de crianza. Exacto. Eso no es TDAH, se parece, exacto, por cierto. O sea, puede parecerse, por eso es que... Por eso la importancia del diagnóstico, exacto, diferencial y de la evaluación. La evaluación, no tenemos pruebas, siempre le digo a mi paciente, no tenemos pruebas que nos digan sí o no al TDAH. Tenemos un historial completo, específico, tenemos mucha información rigurosa, tenemos varias evaluaciones y tenemos un criterio de una persona que ha estudiado esto, que conoce el cerebro y que yo te puedo no dar un diagnóstico y lamentablemente el otro te lo puede dar. O sea, es un diagnóstico muy subjetivo. Uh-huh. Por eso es muy importante educarse, confiar en cuáles son los profesionales donde estamos poniendo nuestras manos y sobre todo siempre tener un perfil de evaluación que nos ayude a distinguirnos. Y el trabajo a nivel de TDAH, por lo general es cognitivo-conductual. Exacto. Por lo general. Y mucho mejor si son personas que ya conocen el trastorno, que han trabajado con el trastorno y en casos muy necesarios, la parte de la medicación, uh-huh, que lo que ayuda es que da al cerebro lo que falta y nos ayuda en una mayor capacidad de concentración. Pero, por ejemplo, la medicación, el tema del manejo del tiempo, de la planificación, de las metas, eso no lo resuelve la medicación. Así es. La medicación lo único que te va a hacer es ayudarte a estar más concentrada, más en el presente y que se te vayan menos la chaveta, por así decirlo, como aquí decimos. Uh-huh. Y te puede servir de apoyo. No necesariamente hay que medicarse para toda la vida. Como dije, el TDAH es muy contextual, pero hay momentos donde es necesario para subir un peldaño, exacto, por así decirlo. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando ya tú arrojas la evaluación y todo eso, yo me aseguro, si tengo que referir a psiquiatría, tener una comunicación directa con psiquiatría, de yo también necesito ver analíticas de las hormonas. Claro. Lo que tú decías ahorita. Todo lo médico. Todo lo médico. Hasta yo como la psicóloga de cabecera persigo eso. Porque si no, tenemos la pata que falta en la mesa. Y a mí me gusta, en lo particular, estoy hablando de mí porque yo no manejo ese tipo de casos, refería a neuropsicología, si a mí me cae el paciente. O sea, viene por un tema socioemocional, se puede trabajar perfectamente, pero si veo sintomatología de TDAH, mando evaluación, comunico con psiquiatría, me quedo con la parte socioemocional. Y en el equipo refiero a neuropsicología normalmente. Eso se hace mucho también. Hay psicólogos que lo tienen los dos, no tienen que ser obligatoriamente neuropsicólogos, pero yo también hago mucho ese merge y es bastante interesante. Pero nada, lo importante es no justificarnos en un diagnóstico, no ponernos en la cabeza de esto es lo que yo soy, no formarlo como una identidad, que esto es... No es una identidad. Este es un way, esto es un way, ¿eh? En las redes esto es un way. Yo soy TDAH. Y entonces eso justifica mis acciones. Eso me empodera como persona. Y eso no es funcional. Y eso no es lo que estamos fomentando. Estamos fomentando la información científica, objetiva y que realmente pueda ser de un beneficio no emocional a nivel de empoderamiento, sino realmente de conciencia, psicoeducación, para trabajar con esto. Esa es la palabra que resume este episodio, la psicoeducación. Volvemos y repetimos, no estamos fomentando ni incentivando un sobrediagnóstico. Y a que esto confirme, el sesgo de confirmación, buscar, mira, porque se me pegaron un par de cositas aquí, entonces esto es lo que yo tengo. Creo que fuimos muy claras que esto es psicoeducación. Lo que sí estamos incentivando es que si tú te sientes identificada, pases por un proceso adecuado de evaluación que con una persona capacitada, Camila da su servicio. Sí, pero no estamos vendiendo. Capacitada para y que tenga un abordaje integral, porque en la vida del Señor hay muchas cosas, integral y en que tú confíes profesionalmente para que te acompañe en eso. No a
creer esto como una identidad, sino buscar soluciones y buscar estrategias de afrontamiento que te ayuden a ti a vivir más en paz. No solamente a ti, sino también al ámbito laboral y las relaciones amorosas. Las relaciones de todo tipo. Que casi siempre que sufren. Sufren porque van un poco más cargadas. Y el poco... me fui muy conservadora, mucho más cargada. Camila, gracias. Como siempre te digo... Qué bueno que trajiste tema. Sí. Me gusta. Siempre te digo que no te gusta que te lo diga. Aprendo bastante de ti. Yo de ti. Déjeme decirle que cada vez que me pasan estos casitos tengo que llamar a Camila Jasmón. Nada, señores. Espero que sea de mucha edificación para todos nosotros. No solamente para las mujeres. Creo que para hasta padres. Me atrevo a decir, hasta líderes en las empresas. Porque tú estás notando cosas en una colaboradora y que tú no tienes ni idea. Entonces, me permite a mí aprender a acompañar a otros. Que quizás eso puede ser otro episodio. Cómo acompañar a una persona con estas dificultades o con estos retos para que no nos critiquen. Nada, señores, nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Por este mismo canal.